a todos los participantes que se vienen conectando a la clase del día de hoy. Hoy trataremos el curso de preservación de los recursos hídricos en el Perú, a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia. Les recordamos a todos los participantes que el material de la clase ya fue enviado a sus correos electrónicos. Por favor, verificar en la sección de spam o bandeja de entrada. La clase del día de hoy está a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia. Él tiene 7 años de experiencia profesional y 7 años de experiencia laboral en diferentes rubros de educación, salud, transporte, construcción, minería e industria metal-mecánica. Asimismo, es ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales. El ingeniero Freddy es especialista en evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, acreditado por la CENEPRED, y cuenta con una maestría en Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Universidad Mayor de San Marcos. Es gestor público en el gobierno regional y local y capacitador e investigador, conferencista a nivel nacional e internacional con conocimientos en legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo. ISO 45001, ISO 14001, normas técnicas en minería, salud, transporte, industria, saneamiento y construcción en las vigentes, además, en trabajo de alto riesgo. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la clase. Ok, muy bueno con cada uno de los presentes. Voy a dar la bienvenida a quienes nos vienen siguiendo, ¿no?, en este curso de preservación de los recursos hídricos en el Perú. Bien, entonces, como hacían mención, este curso tiene una gran importancia, no solamente en estos tiempos, sino además también, ¿no?, este curso o este tema, ¿no?, en general, nos va a permitir a nosotros identificar y ver, ¿no?, las alternativas que nosotros podemos realizar, ¿no?, como parte de las gestiones, ¿no?, al momento de realizar cualquier tipo de actividad, ¿no? No solamente del campo agrícola, no solamente del campo construcción, minero, ¿no?, sino en todo el quehacer, ¿no? Como ustedes saben, el recurso hídrico es un aspecto fundamental, ¿no?, para la vida de todas nosotros las personas. Y en ese sentido, justamente la labor que nosotros vamos a promover a través de este curso es la preservación de estos recursos hídricos, ¿no? Si bien es cierto, es un recurso importante para nosotros, pero también este recurso, como comprenderán, también nos va a generar, digamos, ciertas dificultades en el tiempo, de tal forma que se viene ya haciendo mención, ¿no?, de los grandes problemas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio, empezando en principio por conocer, ¿no?, las fases del ciclo del agua o del ciclo hidrológico, ¿no? Quizás esto vamos a hacerlo así de manera resumida, ¿no? Pero sí es importante, ¿no?, hacerlo entender como un recordaris, ¿no?, para ver cómo funciona. Estas van teniendo variaciones, ¿no?, o van teniendo no van cumpliendo el ciclo adecuado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, lo que nosotros tenemos que saber y conocer es cómo funciona cada proceso, ¿no? Entonces, primero pasa todo esto por un proceso de evaporación, ¿no?, que es lo que nosotros conocemos a través de las aguas continentales, ¿no?, o lo que vendrían a ser los océanos, ¿no? Estas de aquí empieza a haber una evaporación, ¿no? Y eso por parte de estos lados de los océanos. Pero también la superficie, ¿no?, terrestre también tiene, digamos, este proceso, pero a esto se le llama evapotranspiración, ¿no? Y la evapotranspiración que vendría a ser es el calor, ¿no?, que emana, ¿no?,
la tierra. Entonces, todo esto, tanto la evaporación como la evapotranspiración, ¿no? De acuerdo a lo que podemos ver en la imagen, nos llega a generar pues, un proceso de condensación. Este proceso de condensación, ¿no? Hace pues que toda esta agua atmosférica, ¿no? Va a deslizarse, ¿no? Desde el lado del océano hacia Ingeniero las Morán, partes disculpe que altas le de interrumpa. las cumbres. Sí, dígame. Ingeniero Morán, Sí, sí, se escucha dígame. un ruido de fondo. Por favor, si puede revisar eso. No se le está entendiendo muy bien A de ver, ruido de fondo. Gracias. perfecto. A ver, un segundo, por favor. Ok, ahora sí se escucha claramente. ¿Me Todavía se escucha confirma? un leve sonido de fondo. Ya, no, lo que sucede es que están haciendo una bulla acá afuera. Y, y ahora sí, a ver, voy a pegar un poco más el micrófono. ¿Ahora se me escucha? A ver, ¿podría Hola. hablar? Sí, ¿ahora se me escucha claramente o Sí, se seguimos le teniendo escucha alguna mucho mejor, dificultad? ingeniero. A ver, por favor, prosiga con la clase. Muchas Ah, gracias. perfecto, perfecto. Voy a acercar. Bien, entonces esperemos que estemos superando esta etapa. Le decía, pues, ¿no? De manera resumen, que en el proceso del ciclo hidrológico tenemos pues un proceso de lo que vendría a ser la evaporación y la evapotranspiración, que esto nos lleva pues a generar una condensación, ¿no? Hacia la atmósfera. Esto luego pues se desplaza, ¿no? Por dirección de los vientos, ¿no? Lo que nosotros conocemos, esto se desplaza desde los océanos hacia las partes más altas, ¿no? Ahora, estos desplazamientos va a ir dependiendo de acuerdo a la estación que nos encontremos, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una estación que nos encontremos en verano, ¿no? Toda esta condensación va a ir hacia las partes más altas, ¿no? Que estaríamos hablando hacia las cumbres, ¿no? Y en las cumbres, pues lo que vamos a tener en estas montañas es un proceso de precipitación o también pues un proceso de agua contenida en hielo o nieve, ¿no? Que luego vemos pues cómo se ponen las montañas, ¿no? Todo blanco, ¿no? Y esto de aquí, todo este proceso de precipitación, ¿no? Que ocurre, también nos va a generar pues otro proceso, ¿no? Donde se van a generar pues dos especies de agua, ¿no? Lo que vienen a ser las aguas subterráneas y las aguas superficiales, ¿no? Eh, para culminar este proceso, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estamos en época de invierno, como en estos tiempos, ¿no? Del cual ya hemos culminado, hemos entrado a la primavera, pero en época de invierno aún todavía nosotros hemos sentido o estamos sintiendo todavía donde tenemos la nubosidad mucho más baja, ¿no? Donde que en estos tiempos de invierno la nubosidad alcanza hasta los 1000 metros, ¿no? Y que eso, dentro de nuestra geografía, por lo menos de la costa peruana, lo podemos ver pues en la zona de lomas, ¿no? En toda esta zona de lomas, ¿no? Que hay en todo nuestro litoral, entre los 800 y 1000 metros, se va generando pues un ecosistema muy especial. A eso nosotros lo denominamos lomas, ¿no? Que en tiempos normales nosotros vemos como cerros pelados, ¿no? Donde no hay ningún tipo de vida orgánica, donde no hubiera absolutamente nada, ¿no? Pero en estos tiempos de invierno, lo que nosotros vamos encontrando ahí, pues es toda una flora y fauna y que luego esto también se combina, pues, ¿no? Con todo lo que vendría a ser un país, una vista paisajística muy hermosa, ¿no? Y eso nosotros lo vemos en la Loma de la Chay, lo vemos pues en todas las lomas que tenemos, por ejemplo, en el litoral de Lima, por ejemplo, Amancá, Escampo, Pachacama, Lúcumo, ¿no? Entonces, así. Y eso vamos viendo no solo en estas que estoy mencionando, las que nosotros conocemos principalmente, pero en lo largo de toda nuestra costa peruana, en estas zonas de lomas son zonas de contingencia y de amortiguamiento, ¿no?
Entonces, bien, eso tiene también otro tema, ¿no? Porque hay todo un problema también antropogénico en estos espacios, ¿no? Bien, entonces, esos son los dos momentos que tenemos, pero luego estos, como le decía, nos generan dos tipos de agua, que son las aguas superficiales y lo que son las aguas subterráneas, ¿no? A través de filtraciones, ¿no? se van, este, se van haciendo esta descarga de las aguas subterráneas, que aguas más abajo, ¿no? Va saliendo a través de manantiales, a través de, por ejemplo, ¿no? En lo que también vendría a ser otro ecosistema que nos genera, que son las zonas de los humedales, ¿no? Albúfera, pantanos, ¿no? Entonces, que tenemos ahí también otro afloramiento de este proceso de estas aguas subterráneas, ¿no? Entonces, ahí también nos va dando pues, otro indicador de cómo funciona esta fase del ciclo hidrológico, ¿no? Y en el caso de las aguas superficiales, ¿no? Parte a través de escorrentías, surcos, ¿no? Que luego van formando ríos, río principal, ríos secundarios, ¿no? Entonces, lo cual aguas más abajo se van utilizando en diferentes tipos de actividades, ¿no? Hasta que esto llegue a su desembarque, ¿no? O fluencia en los océanos, ¿no? De tal manera va retornando este ciclo hidrológico en ese proceso, ¿no? Bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces eso vendría a ser el ciclo hidrológico. Esperemos pues que todo esté correctamente con el audio. Cualquier cosa, por favor, estamos prestos para seguir mejorando, ¿no? Bien, entonces, una de las cosas que también nosotros tenemos que manejar, ¿no? Dentro de este proceso del ciclo hidrológico es el hecho, ¿no? De saber, ¿no? De que cada molécula del agua, ¿no? Tiene un tiempo, ¿no? De permanencia dentro de cada uno de los procesos, ¿no? Como es en el caso de la atmósfera, ¿no? Esta molécula de agua se queda entre 9 a 10 días, ¿no? En el caso de los ríos, ¿no? Que van circulando, ¿no? Desde las partes altas hasta la parte baja, tenemos entre 12 a 20 días, ¿no? De su permanencia, ¿no? En el caso de los lagos, como son espacios fijos, estancados, ¿no? Ahí tenemos de 1 a 100 años, ¿no? En el caso de las zonas de acuíferos subterráneas, ¿no? Estas aguas pueden permanecer hasta 300 años, ¿no? Y propiamente en los océanos estamos hablando de 3.000 años, ¿no? Todo esto en tiempos normales, ¿no? En tiempos en los cuales no hay una persistencia hacia el proceso de la contaminación que hoy en día sí vemos, ¿no? Y que producto de esta contaminación se va generando pues a nivel mundial, ¿no? Una serie de problemas que el cambio climático y que esto afecta dentro del proceso de la siembra y la cosecha del agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también ser resilientes y sobre este aspecto, ¿no? Plantear las alternativas para poder enfrentar esta problemática, ¿no? Que no es exclusivo de un sector, ¿no? Esta problemática es de Ingeniero Freddy, se le acaba de perder el audio. ¿Me escuchan? Sí, ahora se le escucha muy bien. Ahora ha dejado de proyectar el material, por favor, si lo podría volver a proyectar. Sí, 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 algo ocurrió, no sé qué pasó y vamos a retomar la presentación. Bien, entonces, como les decía, pues en este proceso nosotros vamos a tener que identificar los tipos de agua, ¿no? Que nosotros vamos a tener dentro de nuestros escenarios, ¿no? Como es el caso de las aguas naturales y lo que vendría a ser el agua potable, ¿no? Las aguas naturales, ¿no? Tiene que ver, pues, con lo que contiene la hidrosfera, ¿no? Y que esto, como hemos visto dentro del ciclo del agua, se expresa a través de las precipitaciones, que son lluvias o garúas, ¿no? Pueden ser las aguas atmosféricas, las escorrentías superficiales, o también las aguas subterráneas o las aguas oceánicas, ¿no? En ese sentido, también, por el otro lado, tenemos el agua potable, ¿no?
Y en el caso del agua potable, lo que tenemos nosotros, pues que estas aguas, como, tal como lo dice su nombre, esto nos permite, ¿no? Que sea para el consumo humano. ¿Y qué significa que sea para el consumo humano? Significa que tienen que cumplir, con ciertos requisitos como es los aspectos físicos, químicos, organolépticos, bacteriológicos, que no va a afectar a la salud de las personas, ¿no? En ese sentido, se dice que esta agua tiene que ser inocua, ¿no? Entonces, estos dos tipos de aguas, ¿no? Nosotros lo vamos a considerar, ¿no? Para lo que vendría a ser también el proceso de dotación de agua, ¿no? Uno de los aspectos que dentro del proceso de la preservación tiene que ver desde el aspecto urbano, por ejemplo, es el hecho de no regar, por ejemplo, con agua potable, ¿no? Nuestro jardín, ¿no? Porque el agua potable, pues, es costoso, ¿no? Es un agua, además, que para nosotros, ¿no? Va a ayudar y servir mucho, ¿no? Para la vida de cada una de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se recomienda, ¿no? Que el agua potable no es un agua, ¿no? Recomendado para el riego. Pero sin embargo, pues es algo que se realiza debido también que no hay otra contingencia, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero es importante saberlo. Y dentro de las fuentes naturales, que yo les había mencionado, ¿no? Que tienen que ver estos con temas de precipitaciones de garúa, ¿no? Temas atmosféricos, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que saber entender, ¿no? Que las aguas, ¿no? De la lluvia, ¿no? No constituyen una fuente de aprovechamiento constante, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Ahí vendría la pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? En la sierra, les comento que, por ejemplo, cuando llueve fuerte, ¿no? Los campesinos, los pobladores, ¿no? Dicen claramente que esa agua no les ayuda, no les permite a ellos generar, ¿no? Digamos, mayor cosecha, ¿no? Incluso cuando pasan estas cosas, ¿no? Llegan a perder, ¿no? Sus campos de cultivo. Entonces, por eso es que ellos no se sienten tan felices, ¿no? Cuando hay unas lluvias torrenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos, o sea, lo que se apuesta ya es que el sistema de este tipo de lluvias sea, pues, de una u otra forma, tratar de manejar para poder distribuir correcta y adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como llueve rápido, ¿no? De manera torrencial, y lo que se hace es que se van forjando surcos o van tomando avenidas, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no? Como en las distintas ciudades del Perú, cuando hay una lluvia de este tipo, ¿no? Las avenidas se empiezan a inundar, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en el campo, ¿no? ¿No? De acuerdo al tipo de terreno que se tiene, entonces toda esa agua a veces empieza a deslizarse hacia el cauce del río, ¿no? Sin embargo, ¿no? Lo que ellos requerirían es que esa agua se mantenga, ¿no? Para que pueda, digamos, a través de los días, poder llegar hacia los tallos, hacia los frutos, ¿no? Pero eso no ocurre, ¿no? Lo que ocurre es un sistema contrario, ¿no? A ello. Entonces, eh, otro de los aspectos es que estas aguas atmosféricas, ¿no? Van a estar menos expuestas a la contaminación de bacterias y además también de los parásitos, ¿no? Y que estas también en las zonas altoandinas se van a captar en los techos, ¿no? Para los pequeños consumos de mediana, pequeña empresa, ¿no? Eh, Estos de acá, ¿no? Nos permite también ir generando toda una cultura, ¿no? En el momento de, de- del proceso de los recursos hídricos, ¿no? Bien, entonces las aguas superficiales, ¿no? Van a ser lo que por su nombre mismo dice, ¿no? Superficial, ¿no? O sea, que va a estar sobre el territorio, ¿no? Entonces sí que estas tienen que ver, pues, con los ríos, lagos, lagunas, ¿no? Embalses, ¿no? Las aguas que se encuentran contaminadas, ¿no? Lo que tienen que hacerlas, en cierta forma, es promover un tratamiento, y como les hice en ese momento, ¿no?
estos de aquí, ¿no? Va a permitir conocer mejor, ¿no? Cómo es el proceso desde la captación hasta el proceso de la distribución, ¿no? De parte de de todos los recursos. En el caso de las aguas subterráneas, ¿no? Estas van a generar pues infiltraciones, ¿no? A través de estas infiltraciones o la madre, ¿no? Que es la última, ¿no? En el último proceso, estas de aquí nos van a justamente generar pues estos acuíferos, ¿no? Para poder fortalecer nuestras necesidades. Entonces, de esta forma es como se desarrolla, ¿no? Este proceso de las aguas subterráneas, superficiales, ¿no? Naturales, ¿no? Ahora vamos a ver nosotros lo que vendría a ser, ¿no? La distribución de los recursos hídricos, ¿no? Y miren, tenemos un dato muy importante, ¿no? Cuando hablamos de los recursos hídricos en el Perú, ¿no? Entonces, uno de los primeros datos que tenemos que resaltar, ¿no? Es que nosotros somos el octavo país en el mundo con mayor disponibilidad hídrica. O sea, estamos hablando de un espacio geográfico importantísimo, ¿no? ¿No? El hecho de poder conocer, ¿no? Estos procesos para nosotros saber qué gestión debemos de aplicar y de acuerdo a nuestras realidades, ¿no? Qué proceso y distribución se tiene que realizar, ¿no? Entonces ahí es un primer dato, ¿no? Que es importante saber, ¿no? Luego, en el proceso de la distribución, ustedes comprenderán pues que nuestra geografía no es una geografía lineal, es una geografía bastante agreste, ¿no? Que dentro de este proceso, ¿no? Lo que se requiere pues es ir sumando, ¿no? Esfuerzos, ¿no? Y sobre todo conocer la disponibilidad hídrica, que probablemente ustedes o muchos de ustedes ya lo conocen, pero también vamos a reforzar aquí, ¿no? De las tres cuencas que nosotros tenemos, ¿no? Estamos en cuencas atmosféricas, ahí nos podemos dar cuenta pues, que hacia la vertiente del Pacífico, ¿no? Tenemos una disponibilidad de 2,2%, ¿no? Entonces, eso es un dato que tenemos que manejar, sopesar, ¿no? Por las dificultades que se han tenido, ¿no? Entonces, pero el Pacífico es uno de los que tiene mayores dificultades, ¿no? Porque aquí se presentan pues las sequías, ¿no? Aquí no hay la cantidad de precipitación, ¿no? Normal que tiene que ocurrir para, digamos, la gran metrópoli asentada, ¿no? Estos tienen que ir, digamos, a otro tipo de escenarios, ¿no? Para poder garantizar la, la continuidad, ¿no? De todo el proceso. Y el otro es disponibilidad hídrica, ¿no? Ese hacia la vertiente del Atlántico, ¿no? Donde dice que el 97,25% se va en descargas a ese proceso, ¿no? Y por último tenemos el lago Titicaca, ¿no? Comprenderán ustedes que está alrededor de la región Junín, ¿no? Y que esto nos va a permitir a nosotros ir conociendo, ¿no? Eh, las formas, ¿no? De poder de celebrar o la forma de poder intervenir, ¿no? Dentro de este proceso de la vertiente del Titicaca, ¿no? Y ahí, pero esto lo que representa la vertiente del Titicaca es una disponibilidad de 0,56%, ¿no? Entonces ahí podemos ver en el cuadro inferior, ¿no? De acuerdo a la región hidrográfica y de acuerdo a las superficies, ¿no? Cómo nosotros estamos, cómo hemos distribuido, ¿no? El, todo este recurso hídrico, ¿no? Miren, unos datos también que va a ser muy importante cuando nosotros empecemos a trabajar en temas de territoriales, ambientales, ¿no? Cartográficos. Uno de los primeros temas es el hecho de que nuestro país, ¿no? Cuenta con 159 cuencas, ¿no? Entonces, en todo lo que vendría a ser el color amarillo, son las denominadas eh, de manera vinculante, ¿no? Con las cuencas hidrográficas para poder desarrollar una alternativa unitaria, ¿no?
Bien, entonces, ahí ya los datos, ¿no? Para cada uno de ustedes lo tiene que ir revisando, ¿no? Para de esa manera también vamos gestionando, ¿no? El hecho de poder asumir esta responsabilidad, ¿no? Entonces, dentro de las principales fuentes de agua que tenemos en el Perú, nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestro caso, los glaciares, ¿no? Ingeniero, pero los glaciares hay un proceso de deshielo, ¿no? Pero entonces, eso es obviamente la contraparte, pero sobre ello tenemos que ir buscando, ¿no? Soluciones de manera conjunta. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Los glaciares, 3.044 glaciares de nuestro país cubren el 25%, ¿no? En el caso de las aguas, por ejemplo, de lagos o lagunas, ¿no? Estas, estas fuentes, ¿no? Nos indican, ¿no? De lo que vendría a ser 12.200, ¿no? Lagos y lagunas que existen, ¿no? La mayoría de ellos se encuentran hacia el Pacífico, ¿no? Debido pues a que hay que generar pues este proceso de la siembra y la cosecha del recurso hídrico, y los mayores beneficiados la población, ¿no? Y también los espacios que se van generando, ¿no? Y en el caso de los ríos, como una de las fuentes principales, vendría a ser, ¿no? 2007, ríos, ¿no? Que se van contando, como les dije, acá tenemos ríos principales, ríos secundarios, ¿no? Todo ello, ¿no? En el caso de la vertiente del Pacífico, ¿no? Tenemos 849 metros cúbicos, ¿no? De reserva que todavía, digamos, están en estudio, ¿no? Pero sin embargo es un dato muy importante para lo que se vendría en el futuro, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos estas principales fuentes, ¿no? Ahora, aquí nos apoyamos de esta imagen satelital, ¿no? Para nosotros más o menos caracterizar, ¿no? Y le digo caracterizar porque uno de los aspectos que se ha venido desarrollando, escuchando en este proceso, eh, todo apunta, ¿no? A que la parte alta, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? La parte alta nos va a llevar a tener en consideración de cómo se comporta el recurso hídrico también, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros partimos, ¿no? Desde nuestros lugares donde hemos residido, ¿no? Entonces partimos de estos aspectos como vendría a ser la siembra y la cosecha del agua, ¿no? Toda esta zona, la parte superior, ¿no? Pues puede considerar como un espacio, ¿no? De repente no definitivo, ¿no? Pero sin embargo, para nosotros sí es importante delimitarlo, ¿no? Por cuenca, para ver justamente las problemáticas que tienen, ¿no? Entonces, y no tenemos pues que ir hasta la sede principal o hacer otros problemas, otros trámites para recién ver qué es lo que ocurrió. Entonces, ahí nosotros en la imagen podemos ver el tema de la fabricación, ¿no? Que viene a ser eh, todo el proceso de utilización de un enfoque integral, ¿no? Con el objetivo de prevenir los riesgos, ¿no? Entonces ahí, todo lo que ven ustedes de amarillo, es el proceso de la delimitación que ha tenido, digamos, esta persona, y luego viene ya recién eh, el, el hecho de nosotros, aguas más abajo, darle también mayor utilidad, ¿no? A nuestros recursos hídricos, ¿no? Mira, nosotros, como les dije al inicio, ¿no? Los recursos hídricos se utilizan en distintos sectores, ¿no? Y es en verdad, el recurso hídrico se utiliza para todo, ¿no? Entonces, uno de ellos es el riego, ¿no? En el cual se tiene conocimiento, ¿no? Donde el riego, pues, se viene trabajando, pero aún todavía falta consolidar este proceso, ¿no? Entonces, otro de los que también son beneficiarios con los recursos hídricos son la población, ¿no?
a través del agua potable, la minería, la industria, la pesquería, energía, recreación y turismo, ¿no? Que va a ser muy importante para puedan los jóvenes, ¿no? Y puedan tener, digamos, estos espacios, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, viene incrementándose el tema del uso del agua, ¿no? En el sector recreación, en el sector turismo, donde pues se van poniendo ciertos atractivos, ¿no? Para cuando se tenga, digamos, ya el aforo al 100%, ¿no? Entonces, pero vamos en ese proceso, ¿no? Uno de los aspectos que se tiene que tener en cuenta en el momento de la preservación de los recursos hídricos es el hecho, pues, de poder ver al inicio, ¿no? La gerencia, ¿no? De lo que vendría a ser de un sistema integrado o de un determinado ISO, ¿no? Lo que se tiene que establecer es que dentro de un proceso corto se va a normalizar, ¿no? Entonces, y ahí para nosotros tiene que ver con qué, con el tema de la calidad del agua, tiene que ver con la cantidad, ¿no? Que venga correctamente y también con ello, pues, ¿no? Promover toda una gestión de la cultura del agua, ¿no? Entonces, vamos enmarcándonos de distintos espacios, de distintas formas, ¿no? Para ir adecuando la forma como nosotros vamos a actuar frente a lo que nosotros podamos encontrar en el proceso de distribución por ejemplo, del agua potable, ¿no? Entonces, obviamente a esto sí tenemos que incluir, ¿no? De la afectación que hay hasta la posible, ¿no? Ampliación hasta enero del 2022. Entonces, esto de aquí nosotros tenemos que ir manejando cada uno de estos escenarios, ¿no? Para ello, pues uno de los sectores más importantes, obviamente, es el sector de agricultura, ¿no? Del cual se tiene que ir trabajando no solamente entre los estudiantes, sino incluso profesionales, ¿no? Entonces, ahí, dentro de la problemática que nosotros podemos identificar, ¿no? Obviamente la contaminación que hay en los recursos hídricos, donde todavía consideramos que el recurso hídrico puede ser un verdadero y ahí nosotros queremos alcanzar todo, ¿no? Toda la problemática, ¿no? Sin embargo, ¿no? Lo que se tiene que ir viendo, ¿no? O trabajando son los indicadores de seguridad, ¿no? De seguridad hídrica del afectado, ¿no? O sea, tiene que haber ese tipo de procesos. Entonces, ahí también vamos a ir viendo, ¿no? Los aportes que se van realizando, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos este proceso de la contaminación o de los problemas, ya hemos visto, ¿no? El tema de la sequía, el tema del cambio climático, ¿no? Pero otro de los aspectos también es la ineficiencia de la gestión del agua, ¿no? Y uno de estos aspectos se ha visibilizado, ¿no? Dentro de, vendría a ser, dentro de la seguridad hídrica, ¿no? Entonces todo esto se ha vulnerado, ¿no? Y permite, pues, que mejoremos sus condiciones, ¿no? De vida, ¿no? Y de todas las personas en general, ¿no? Y por eso tiene que haber un proceso de una infraestructura existente, ¿no? Para cuando se tenga la opción, posibilidad, ¿no? Se pueda mejorar, ¿no? Todos esos procesos, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? Uno de los grandes problemas es la inseguridad hídrica, las pérdidas, ¿no? Que hay, digamos, dentro del campo agrícola, y con ello, pues, el incremento de las promesas e inseguridad que se va generando, ¿no? Dentro del proceso alimentario nacional, ¿no? Bueno, ahí es todo un reto para trabajar en el futuro, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Va a ser muy importante reconocer que la sierra es semiárida, ¿no? No es no es un terreno con bastantes nutrientes, ¿no? Y es que estas, además, nos van a permitir, pues, de una buena manera, a,
ayudar o apoyar, ¿no? En los aspectos principales que se pueda, que se pueda tener, ¿no? Y entonces ahí, reconociendo esto, para nosotros pues, va a ser muy importante en las decisiones de las políticas y de lo que realmente se va a desarrollar, ¿no? Entonces, ahí uno de los que, como una vez más, les podemos mencionar quien afecta bastante este proceso es el cambio climático, ¿no? Y a través de ello la contaminación, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a las realidades que nosotros estamos viendo? Bueno, nosotros aquí venimos trayendo pues unas propuestas, ¿no? Del cual ustedes van a aprobar y aplicar, ¿no? De acuerdo a la realidad que tienen. Proceso, ¿no? De lo que vendría a ser el, la gestión del agua, ¿no? Nosotros tenemos que identificar, ¿no? ¿Para qué quiero yo agua? ¿No? ¿Y por qué quiero agua? ¿No? ¿Para quién quiero agua? ¿No? Entonces, y eso sí pasa por un proceso de ir trabajando con anticipación para propiamente para la cosecha, ¿no? Luego, lo mismo similar pasaría hacia el lado de Junín, ¿no? Donde también nosotros ahí vamos a ir promoviendo, por ejemplo, lo que vendría a ser la cosecha, ¿no? De estos recursos hídricos, ¿no? Mediante, ¿no? Un conjunto de técnicas destinadas, ¿no? Al uso del recurso hídrico, ¿no? Y lo cual va a generar, pues, ¿no? Ciertas técnicas y metodologías, ¿no? Para lo que viene a ser el captado del agua, ¿no? Durante el periodo donde hay siembra, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Entonces ahí tenemos pues el desplazamiento, ¿no? Que normalmente ocurría. Esto de aquí tiene justamente que ver con la forma de cómo nosotros nos posicionamos, ¿no? Antropogénicamente, ¿no? Si no tenemos esa respuesta o ese conducto, entonces aún todavía seguiremos eh, presentando, ¿no? La documentación hasta que en algún momento nos vayan a recibir adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí una de las técnicas que se ha utilizado y se viene utilizando hasta la actualidad es el hecho del represamiento ancestral, ¿no? Eh, que se tiene, ¿no? De manera conjunta, ¿no? Para ver hasta dónde nosotros podemos también, ¿no? Eh, recibir, conversar, dialogar con diferentes autoridades, ¿no? Que se van conformando, ¿no? Dicho sea de paso, me parece que hace la semana pasada, ¿no? En una de las reuniones que teníamos, se conversó sobre este tema, ¿no? Y varios ingenieros hacían mención de que este es un problema legal y que esto, de una u otra manera, se va, digamos, a afectar, ¿no? Dentro del proceso productivo que se ha planificado, ¿no? Pero sin embargo, esto es otra de las cosas que nosotros queremos concluir en este proceso, ¿no? Bien, entonces, de esta manera se trabaja este reemplazamiento, ¿no? También aquí van generando ya algunos eh, lugares o espacios, ¿no? Que nos va a permitir, ¿no? Guardar absolutamente cada uno de los componentes, ¿no? Y ahí podemos ir viendo, pues, ¿no? Las recuperaciones que van habiendo tanto en López, eh, del proceso, ¿no? Que nosotros vamos teniendo en cómo represar estas aguas. Ahí se van generando, pues, distintas alternativas y propuestas, ¿no? Que son, pues, el caso de las amunas, que son el caso de poder, como una especie de reservorios de agua, ¿no? Entonces, así, de esa manera nos vamos a ir controlando también este proceso, ¿no? Bien, entonces, para nosotros hablar de la siembra del agua y la cosecha del agua, ¿no? Primero tenemos que sembrar este proceso, ¿no? Una vez que se va a trabajar, ¿no? Este proceso de la siembra y se va a realizar a través de las técnicas ya conocidas, como es el caso
de las cochas, ¿no? Como es el caso de la infiltración, ¿no? O de las zanjas de infiltración, ¿no? Ahí podemos ver respecto al tema de la reforestación que se, que se debe realizar, ¿no? Y ya no teníamos opción, ¿no? A poder avanzar dentro de este proceso, ¿no? Entonces, ahí, dentro de la siembra de la cosecha del agua, vamos a tener reportes, protección, ¿no? de praderas, recuperación de investigación. Y entonces todo esto nosotros nos va a permitir, con estas técnicas, hacer la siembra del agua, ¿no? Y luego vamos a tener la otra parte, que viene a ser la cosecha, a través de los reservorios o a través de los riegos presurizados, que también existen otras técnicas que nos permiten a nosotros ya poder llegar al lo que debe ser el usuario, ¿no? Principal, ¿no? Bien, entonces, para nosotros realizar la cosecha del agua, vamos a hacer rápidamente una descripción de cuáles podrían ser, ¿no? El manejo de este proceso, ¿no? Primero tenemos el hecho de las acequias y los patrones, ¿no? Para poder también saber que a través de las diferentes actividades también se puede ir generando, pues, ¿no? Este uso, ¿no? Medido de nuestros recursos hídricos, ¿no? Por otro lado, tenemos pues la construcción de pequeños y medianos reservorios, como hemos visto en la imagen anterior, y el incremento de de lo que vendría a ser, ¿no? La capacidad, ¿no? O el almacenamiento que hayan, están, digamos, ahí preparados para esos procesos, ¿no? También para esto se puede aplicar un proceso de reforestación, ¿no? Lo que nos va a permitir, pues, por lo menos hasta que estos arbustos, ¿no? No nos generen mayor problema. Y también con ello, pues, lo que se tiene que hacer es la construcción de mini reservorios o reservorios familiares, ¿no? Para que haya un descanso permanente, ¿no? Entonces, eh, también vamos a ir viendo el proceso de cómo se hace la construcción, ¿no? Y absorción y rehabilitación de los diferentes procesos, ¿no? Que se viene trabajando, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver la construcción de lo que se denomina los famosos guaruguaros, ¿no? Que estas son chacras elevadas, ¿no? Pero que en la parte del contorno a esto de aquí, estos guaruguaros, ¿no? Nos van a generar, digamos, un ecosistema diferente, ¿no? Cuasi único, podríamos decir, ¿no? Que podemos encontrar dentro de las zonas hay maras, ¿no? Y por lo menos la zona esta de Huancané, ¿no? Todas esas zonas de que en las zonas altoandinas se utiliza bastante estos procesos de los guaruguaros, ¿no? Son experiencias muy importantes, ¿no? Que hemos ido viendo, recopilando, ¿no? De cómo se viene trabajando y que a través de ello, pues, permiten, ¿no? O ha permitido desarrollar diferentes actividades, no solamente la mencionada, sino otras más que nos van a asegurar una gestión del agua, ¿no? Eficiente y el fortalecimiento de la institución, ¿no? Eso es lo que sí, digamos, se debe ir trabajando, ¿no? Para poder tener una línea adecuada, ¿no? Entonces, para lo que vendría a ser la construcción de carreteras y absorción, ¿no? Dice, y rehabilitación de los andenes, hay un proceso de aprovechamiento, ¿no? De las fallas geológicas, ¿no? Para que ésta, a su vez, pueda, pues, en cierta forma, ayudar a resolver este problema el- de no ponernos de acuerdo, ¿no? En algo tan elemental, ¿no? Entonces, pero bien, entonces tenemos ahorita este proceso, ¿no? Del cual tenemos que trabajarlo eh, de manera permanente para quienes deseen empujar, en todo caso expresar, ¿no? El hecho de que todo lo que se viene trabajando dentro de la siembra del agua, ¿no?
va a dar resultados factibles y posibles, ¿no? Que es lo que no se espera, ¿no? de cualquier otro espacio, ¿no? Entonces, para eso, nosotros vamos a ir describiendo algunos de los ejemplos, ¿no? que hemos mencionado, como es el caso de la construcción de zanjas de infiltración, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ir viendo este tema de los canales, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos esta información, ¿no? Donde que los canales que van a servir para lo que vendría a ser eh, el riego, ¿no? O el mantenimiento, ¿no? Estos tienen que ir todavía, eh, bueno, eso se tiene que ir coordinando, ¿no? Los lugares, espacios, tiempos, ¿no? Pero aquí lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, en esta zanja, ¿no? Donde que no son muy grandes, ¿no? Pero tienen que ir, pues, ¿no? Por ejemplo, la altura, ¿no? Que es de 30 a 50 centímetros, ¿no? La base inferior que hice de 30 a 50 centímetros y la base superior de 40 a 70 centímetros, ¿no? Entonces, es importante tener, ¿no? Tomando todas esas cosas para no tener ninguna dificultad al momento de realizar las actividades, ¿no? ¿Cuáles son los cortes? Como ustedes pueden ver, estos de aquí, ¿no? No solamente se utiliza una vez, ¿no? Sino por cada tareo, ¿no? Se puede, pues, especificar ya quién, y cada uno de los que pertenecen va a encargarse, ¿no? Tú te encargas del sector 1, 2, ¿no? Ya. El otro se encarga del B y el C, ¿no? Entonces, es lo que se tiene. No se puede pedir más cosas porque eso es lo principal, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es importante mencionar que a la vez de tener, digamos, o de conocer, ¿no? Este proceso de distribución de lo que vendría a ser para la siembra del agua, esto de acá nos va a permitir también hacer retención, ¿no? Del recurso hídrico que no se va necesariamente eh, hacia la parte subterránea, ¿no? Entonces, esto de acá nos va a permitir darle también cierta estabilidad, ¿no? Aquí vamos viendo cómo están construyendo, ¿no? De manera comunitaria, ¿no? Entre los, los vecinos, entre los que están, digamos, muy pendientes del desarrollo, ¿no? Que viene a ser que viene a ser los espacios, ¿no? Para que ellos puedan proponernos sus iniciativas y también los desayunos que estaban solicitando, ¿no? Entonces, bien, esto de acá, eh, bajo las técnicas que les mencioné anteriormente, ¿no? Va a ir generando, pues, ciertas consideraciones al momento de realizar ese trabajo. Es importante, ¿no? Mencionar, ¿no? Que si se va a hacer algo nuevo, que no sea de mayor o gran impacto dentro de la salud, ¿no? Entonces, bueno, como ya había conocido con anterioridad estos espacios, entonces me permitió sugerir algunas cosas para poder ordenar bien, ¿no? Todo lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Entonces, con esto de aquí, nosotros vamos viendo cómo va quedando, ¿no? Esto de acá que va a través se va quedando pues como en suspensión, ¿no? No hay mayor avance, ¿no? Probablemente porque por la hora que le corresponde a la determinada persona, ¿no? O en este caso, pues sí también lo podemos considerar o tomar desde la información que nosotros tenemos, ¿no? Y pues a través de estudios, bibliografías, revistas, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos se puede ir adaptando a este nuevo proceso, ¿no? Aquí vamos viendo otros ejemplos más, ¿no? De las zanjas de infiltración, ¿no? Que se va dando, ¿no? Aquí, por ejemplo, de la misma manera, ¿no? Las comunidades andinas van expresando, ¿no? Su sentir, su espacio, ¿no? También, sí es importante que se diga. Sin embargo, pues, lo que tenemos que nosotros, a pesar de todas estas circunstancias,
seguir manteniendo nuestra conducta preventiva, ¿no? Entonces, esto también son cosas que no se tiene que dejar pasar. Entonces, ahí, dentro de la otra experiencia que se tiene, que son la construcción de pequeños y medianos reservorios, aquí, por ejemplo, aquí, sin embargo, lo que vamos a ver es dos tipos, ¿no? Que son a través de los materiales y también a través de los recursos minerales, ¿no? En ese sentido, los recursos minerales, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? En todo caso, en el curso de la, en el curso del río, ¿no? Ahí se va a ir armando pues ciertos diques, ¿no? Para suspender, ¿no? El curso del agua, ¿no? Pero obviamente con iniciativas, ¿no? Debido a que también esas aguas son utilizadas por los niños, utilizadas por todas las personas, ¿no? Y para todas las actividades también, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner un poco más de incidencia, ¿no? Aquí lo que vamos a ir viendo, por ejemplo, es un proceso de embalsamiento, ¿no? De un reservorio, ¿no? Que queda en Cajamarca, y este reservorio está pues en metros cúbicos, 27.160 metros cúbicos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene, ¿no? Sin embargo, vamos a ver, ¿no? Dentro de este proceso de la construcción, mucha gente, muchas personas, ¿no? Eh, van, digamos, a estos espacios, ¿no? Para poder ir generando lo que debe ser un nuevo proceso, un nuevo comienzo, ¿no? Pero sin embargo, nada de esto quita el hecho de seguir organizándose, ¿no? Y esa es la realidad que se tiene, ¿no? Entonces, bien, eh, aquí ustedes pueden ir observando, ¿no? Cómo está el tipo de terreno que se tiene para, para estas acciones, ¿no? Entonces, ahí todo eso va sumando, pues, en cierta forma, los logros que se han podido obtener, ¿no? Bien, entonces ahí ustedes están viendo la instalación ya una vez abiertas las zanjas, ¿no? De la tubería para no tener mayor inconveniente, ¿no? Bien, entonces aquí vamos viendo, por ejemplo, dentro de lo que se ha realizado, ¿no? En estas son las pampas de Junín, ¿no? Como también nos van ayudando también al proceso de, de este mecanismo, ¿no? También para lo que viene a ser el riego, ¿no? Y esto ya es conocido, ¿no? No es, no es algo que es reciente, ¿no? El incremento de la capacidad de almacenamiento de las lagunas, ¿no? Naturales existentes, ¿no? Si aquí hay un gravísimo problema, ¿no? Bueno, que en todo caso se está expresando con mayor fuerza en estos momentos, ¿no? Pero en su momento yo cuando se hizo las coordinaciones, el, bueno, no se pudo realizar debido a que también el celular se queda, o sea, en este caso, toda esta represa, ¿no? Que ya tiene un nivel alto, requiere de repente mayor volumen, ¿no? O de lo contrario, pues también el aspecto de los fondos que a veces pueda manejar la universidad, ¿no? Para estos tipos de espacios fines, ¿no? Para desarrollar lo que vendría a ser ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, esto nos tiene que llevar justamente de estas experiencias que se han hablado, tienen que llevar hacia la práctica, ¿no? Entonces, sobre esta base, ¿no? Es uno de los aspectos que nosotros vamos a ir mejorando, ¿no? Y vamos a ir también proponiendo mejores condiciones, ¿no? Y en el caso de las lagunas, ¿no? Altoandinas, estas casi de forma natural, ¿no? Pues, se van generando, formándose, y que producto de la lluvia y el granizado, ¿no? Estas van a ir manteniendo, ¿no? Estos momentos, entonces hay que tener bastante paciencia y cuidado al respecto, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí vamos viendo, ¿no? Las mediciones topográficas, ¿no? Cuánto ha variado, ¿no? Desde el último proceso hasta la actualidad, ¿no? Y que esto nos va a permitir a nosotros
actuar de manera adecuada, ¿no? En el proceso de la reforestación, también es otro mecanismo para poder entrar en lo que vendría a ser la siembra, ¿no? Del, del, del agua, ¿no? Y acá vamos viendo pues cómo se van preparando para este proceso de reforestación, ¿no? A través de los diferentes eh, espacios, ¿no? Y esto nos va a generar pues mejorar, ¿no? Las condiciones de vida, ¿no? Eh, Ahí nosotros podemos ver claramente cómo, ¿no? Se ha ido construyendo estos espacios y cómo que hay que mantenerlo, ¿no? Y guardarlo hacia lo que vendría a ser los siguientes procesos, ¿no? Eh, Bien, entonces, lo que nosotros vamos a ir promoviendo a través de estos cursos, como les habíamos mencionado, es el hecho de poder expresar, o hacer conocer o visibilizar las experiencias que se tienen al respecto, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, ¿no? Acá vamos viendo, por ejemplo, esto es de un proyecto, ¿no? Bastante conocido, como es el caso de Cajamarca, ¿no? A donde se hizo todo un proceso de reforestación masiva, ¿no? Y que estos a su vez están ayudando a fortalecer también estos, estos espacios, ¿no? Para poder fortalecer también la economía, no solamente de una o dos personas, sino siempre pensando en el común, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene, ¿no? Como vista panorámica, ¿no? Bien, y entrando al otro punto que viene a ser la siembra, ¿no? De la regeneración de los pastizales, ¿no? Ahí vamos a ir viendo cómo es el desplazamiento, ¿no? De todos estos. eh, sí, por eso. Entonces, sí, en este caso de lo que vendría a ser el desplazamiento, ¿no? Todas las áreas, ¿no? De las zonas altoandinas que tienen que tienen pastos, ¿no? Aún todavía existe un déficit, ¿no? En este proceso de pastoreo, de tal forma que lo que se busca que a través de la siembra del agua, que estos nuevamente vuelvan a forjar, ¿no? Ese tiempo adecuado, ¿no? Entonces, esto es importante nosotros tener en cuenta, ¿no? Para cuando tengamos, digamos, alguna visita técnica, ¿no? Que nos permita mejorar estas condiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿no? Que se habían visto justo a través de lo que conversábamos el otro día del- de la, de estos productos, ¿no? Que en, habiendo realizado, ¿no? Estos proyectos, permitió, digamos, mejorar incluso, ¿no? Sus frutos, ¿no? Debido pues a que va cumpliendo no solamente con el tema líquido, sino también con los aspectos, ¿no? De organización, ¿no? Como es en este caso, ¿no? En la construcción de los mini reservorios o reservorios familiares vamos a ir viendo pues las experiencias de, de muchas personas, ¿no? Sobre todo ya estamos hablando dentro del frente, eh, ¿no? Urbano, ¿no? Entonces aquí estos se van a generar estos reservorios que posteriormente van a ir quedando de esta manera, ¿no? Estos son de manera natural, otros se puede también proponer de manera física, pero todo eso va a depender de acuerdo a lo que el, eh, de lo que se esté solicitando, ¿no? De manera puntual. Si la obra es mucho más grande, entonces ahí se va a requerir de ciertos personales clave, ¿no? Para este proceso, ¿no? Eh, en la construcción de terrazas, ¿no? Absorción y andenes, ahí vamos a ir viendo pues estas prácticas antiguas, ¿no? Que nosotros siempre o que siempre se ha manejado, ¿no? En la familia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos pues que mejorar, ¿no? Las condiciones, ¿no? Y ahí podemos ver pues cómo se van generando estas terrazas que luego se van generando también sus microclimas en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí vamos
Bien, acá esto, por ejemplo, es también de la misma manera, pero en esto es acá en la ciudad de Arequipa, ¿no? Donde se pudo ver, digamos, un trabajo de este tipo y que nos permite, pues, también, de una u otra manera, poder, ¿no? Compartir con todos, ¿no? Sobre los procesos que se vienen acentuando, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues una muestra, ¿no? De lo que se es posible poder realizar, hacer, ¿no? Por otro lado, tenemos el proceso del aprovechamiento, ¿no? De las fallas geológicas, ¿no? Que van existiendo en las partes altas y medias de la cuenca, ¿no? Entonces, bueno, ahí se tiene que hacer se tiene que hacer pues un proceso de mitigación para con ello pues empezar a accionar, ¿no? Todo este mecanismo de la siembra del agua, ¿no? Aquí vamos viendo, ¿no? Cómo se van aprovechando estas fallas, ¿no? Y sobre estas, pues, generar hacia un punto en el cual nos permita a nosotros también compartir, ¿no? Cuando se habla de la siembra del agua, no solamente hablamos también desde el aspecto de necesidad, ¿no? De alimentación, ¿no? O de supervivencia, sino también hablamos, pues, dentro de lo que vendría a ser el pago hacia la humanidad, ¿no? Y con ello, pues, entran a unos procesos de adoraciones, ¿no? Procesos de este tipo, ¿no? Para obtener buenos resultados, ¿no? Ya que estos procesos, ¿no? Son procesos un poco extensos, ¿no? Sin embargo, es importante que que se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, para lo que viene a ser la construcción de los guaruguaros que les decía, ¿no? En las zonas elevadas, ¿no? Aquí vamos a ver, pues, ¿no? Cómo yo, desde mi experiencia, ¿no? Cómo estos se ha fortalecido, ¿no? Eh, ya que cada vez son más áreas, ¿no? De mayor extensión que se van acoplando a este proceso de los guaru. Porque estas técnicas son milenarias, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros es poder mostrar, ¿no? A las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo estos proyectos, mira, así de esta manera, ¿no? Cómo se genera, ¿no? De por qué, cómo cómo se obtuvo este proceso, ¿no? Sin embargo, aquí en una sola imagen se puede resumir, ¿no? Todo lo mencionado anteriormente, ¿no? El ahorro del agua, ¿no? En su manejo y mejoramiento, ¿no? De la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Sin embargo, eso nos va a nosotros a permitir, pues, a profundizar algunos temas de manera específica, ¿no? Bien, entonces, acá vamos viendo cómo se viene trabajando, ¿no? Las instalaciones, ¿no? De eh, de lo que dice el tendido, ¿no? De todo el canal, ¿no? Para poder llegar a los diferentes puntos, ¿no? Eh, para con ello eh, ir generando estos pequeños reservorios de acuerdo a los que ya hemos indicado anteriormente, o a través de los guaruguaros, o a través de cuál otra técnica que nos permita, pues, en cierta forma, mejorar, ¿no? Este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos viendo, pues, cómo las personas se van alistando, ¿no? Eh, y esto permite, ¿no? En cierta forma también una interrelación con las comunidades para poder entender, aprender y saber en qué cosas más se está, digamos, trabajando, ¿no? O se tiene, digamos, eh, de acuerdo a especialidad, ¿no? Uno por cada uno. ¿No? Entonces, bien, ahí vamos viendo eso, ¿no? Uno de los últimos procesos que tenemos es el de la captación, ¿no? De los excedentes del agua fría y que esto tiene que ver con una infiltración, ¿no? De bosques y además también de desiertos eh, de lo que se viene trabajando, ¿no? Bien, aquí podemos ver justamente un esquema, ¿no? De cómo se hace esta recarga artificial. Entonces ahí, en esto de acá, nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Cuáles son nuestras zonas saturadas, nuestras zonas donde sí puede ir,
y sobre ello pues vamos mejorando las condiciones, ¿no? No hay nada estático, todo siempre es voluble, ¿no? Entonces lo que tenemos que ir nosotros viendo es escenarios, ¿no? Escenarios, ¿no? En qué momento esto puede salir, ¿no? De un control adecuado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos acá tenemos, ¿no? Todas estas pozas, ¿no? Van a ser de siembra, ¿no? De cultivos, ¿no? Y en este caso, el principal cultivo que saca con estas aguas es el arroz, ¿no? Entonces, para entrar, digamos, dentro de un proceso donde que se puedan resolver las cosas, es importante, ¿no? No solo hacer la mención, sino también importante que puedan cumplir con todo lo solicitado, ¿no? Luego, bien, tenemos los acueductos o galerías de limpieza, ¿no? En este proceso, ¿no? Se tiene pues que mejorar, ¿no? Las condiciones, ¿no? O en todo caso verificar y hacer seguimiento, ¿no? Para no tener, digamos, mayores inconvenientes en el futuro, ¿no? Y estas galerías infiltrantes, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Ir viendo el nivel de la napa freática, ¿no? Si se mantiene, está subiendo, cuál es el accionar, ¿no? De este nuevo proceso. Aquí también podemos ir viendo otras experiencias, ¿no? Y que estas no solamente son de ahora, estas experiencias incluso son desde el tiempo de los aymaras, de los quechuas, ¿no? Entonces, de esos momentos todavía, ¿no? Captación del agua a través de las nieblas, lo que muy bien se conoce, ¿no? Como el atrapanieblas, ¿no? Estas que en tiempo de humedales, ¿no? Se colocaban, ¿no? Para que toda la condensación, ¿no? Pueda en esta atrapanieblas, ¿no? Quedarse, esta descender como líquido y luego esto nos permite regar, ¿no? Todas las zonas que sea posible, ¿no? Ahí vamos viendo, pues, ¿no? Las distintas especies que se van generando en los distintos escenarios y todos tienen que ver necesariamente con el recurso hídrico, ¿no? Entonces acá tenemos algunos queñuales, ¿no? Que también van creciendo en estas zonas altoandinas y que dentro de este proceso estratégico que se realice, que no solamente sean lineamientos, ¿no? Sino también que nos permita eh, en cierta forma saber utilizar, ¿no? Sobre los trabajos que se han venido realizando, ¿no? Acá vamos viendo, por ejemplo, la zona de lomas, ¿no? Como decían ustedes, como se decía hace un momento, ¿no? Estos cerros pelados que nosotros hoy en día se encuentra así en esta magnitud, ¿no? Así verde, de ese color. Y lo mismo va a pasar pues con cualquiera cual se recorra, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Este es aquí, les muestro el llamado atrapaniebla, es un sistema bastante cómodo, ¿no? Solo sí hay que tener en cuenta bastante el proceso de la dirección del viento, ¿no? Y sobre ello, pues, no tener mayor inconveniente, ¿no? Y poder utilizar esto que luego se va a juntar en un recipiente mucho más extenso y luego ya empieza pues un proceso de poder eh, cambiar, ¿no? Los escenarios, como es el caso de las lomas que les expliqué al inicio y que con este ejemplo, ¿no? Va quedando mucho más claro. Entonces, bien, entonces, ¿qué beneficios nos va a traer todos estos procesos, ¿no? En principio, pues, donde que en principio, donde que el Ministerio de Agricultura, ¿no? Se ha propuesto, ¿no? Metas hacia el 2021 y sobre estos aspectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, respecto a las cochas, ¿no? Que está promoviendo el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y aquí nos dan algunos datos, ¿no?
por regiones, nos dan datos por tipos, ¿no? de documentaciones que se están entregando, ¿no? Y ahí podemos ver, pues, de manera de resumen, dice que se han entregado 37 expedientes técnicos, ¿no? De 11 regiones, ¿no? Las cochas son del 137.10 kilómetros, ¿no? Donde que se van a hacer unas zanjas de infiltración para todo este proceso, ¿no? O sea, estamos hablando de uno de los métodos, ¿no? Del cual se explicó. De 231 hectáreas de reforestación, ¿no? 6.702.000 familias, ¿no? Beneficiadas, bueno, con todo este proceso, ¿no? Y así, de esa manera, lo que nosotros vamos teniendo, ¿no? Como ir trabajando en ese marco, ¿no? Pero también, así como ello, tenemos otro expediente técnico, ¿no? Que tiene que ver justamente con también con la proyección hacia el 2021, donde la meta es llegar a 1.200 coches, ¿no? Y que eso tiene que ver con la siembra, ¿no? Del agua, ¿no? Bien, entonces con eso es importante, ¿no? Mencionar, ¿no? Dentro de los aspectos finales, ¿no? La protección y el mejoramiento de la disponibilidad del agua, ¿no? Que es el incremento y regulación de la disponibilidad del agua, controlar la erosión hídrica, ¿no? Hacer un proceso de regeneración del ciclo hidrológico, como ustedes están viendo, viene siendo interrumpido en varios de sus procesos, ¿no? La mitigación de los eventos hidrológicos extremos, ¿no? Que también es muy importante ahí para hacer sus evaluaciones de riesgo, ¿no? Es importante, ¿no? Promover la regeneración y mejoramiento de la cubierta vegetal, ¿no? De todos los escenarios, ¿no? Y sobre todo las contingencias. Regeneración y mejoramiento de la biodiversidad de estos espacios, la contribución a la descontaminación ambiental, ¿no? Y el mejoramiento del país, ¿no? Y también del mejoramiento del paisaje y del medio ambiente, ¿no? Que va generándose otro escenario, ¿no? Esto nos va a permitir también de una u otra manera a poder incrementar la producción agrícola, también la producción pecuaria, la producción forestal, ¿no? Vamos a poder, bajo el proceso de la valorización económica, ¿no? Se puede también tener los ingresos por servicios ambientales, ¿no? Y que esto también va a permitir incrementar el ecoturismo y el turismo vivencial, ¿no? Que es las nuevas formas, ¿no? De hacer turismo, ¿no? Se va a hacer una revaloración de las tierras, ¿no? Ya que van a estar identificadas, ¿no? No solamente con su propietario, sino de cada uno de los lugares de nuestro país, ¿no? Se va a hacer una generación de empleo productivo y finalmente un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias rurales, ¿no? Ahí viene a enfatizarse la lucha contra la pobreza, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos a lo que viene a ser la segunda parte, que es las preguntas, ¿no? Para poder fortalecer lo que hemos venido mencionando o de repente escuchar alguna de las experiencias, ¿no? Que ustedes también han tenido dentro de este proceso, ¿no? Para ello, pues, vamos a dar pase al Grupo Educativo Capacítate Perú para que puedan dirigir esta fase, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniera Morán, por la ponencia del día de hoy. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, quería recordarle a los participantes que el material de la clase y las PPTs ya fueron enviadas a su correo electrónico para que puedan verificarlo, por favor. Y mientras los participantes se animan a dejar sus consultas en la sección de comentarios, les recordamos que aún pueden acceder al certificado. Solo tienen que escribir a mi compañero y él les indicará los pasos a seguir para poder certificarse y obtener el material de la clase de hoy. También les estoy dejando la lista de nuestros cursos para que puedan revisarlos y verificar cuál pueda ser de su interés. Ingeniero Morán, la primera consulta es, ¿podría definir qué es ambiente y cómo se relaciona a los recursos naturales? A ver, bueno, es una pregunta bastante general, ¿no? Ambiente, ¿no? Es importante que la pregunta se establezca de esa manera, ¿no? Porque
hace unos años atrás se utilizaba el término medio ambiente, ¿no? Es un término incorrecto, ¿no? Precisar esos aspectos, y el ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no? La interrelación entre lo que viene a ser la naturaleza, ¿no? Y también, ¿no? El aspecto antropogénico, ¿no? Y sobre ello, ¿no? Lo que nosotros vamos a, de manera conjunta, vamos a ir desarrollando dentro de cada uno de los espacios territoriales, ¿no? Ahora, ¿cómo esto se interrelaciona con los aspectos de los recursos hídricos? Pues aquí nosotros ahora estamos, digamos, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, y uno de ellos pues tiene que ver con el recurso hídrico, ¿no? Y lo que se tiene que es trabajar este aspecto de los recursos hídricos para mejorar, ¿no? Las condiciones en cada una de las etapas, ¿no? No solamente desde la siembra, la cosecha, desde el uso que le damos, ¿no? En cada uno de los sectores, ¿no? Sino también hasta pues, buscar la sostenibilidad, ¿no? Para las futuras generaciones, ¿no? Eso es básicamente lo que correspondería respecto al tema de la pregunta. ¿De acuerdo? Ingeniero Morán, la siguiente consulta es, ¿qué líneas de investigación podría recomendar para lograr una buena gestión de recursos hídricos? Bien, entonces, ahora, eso, las líneas de investigación, bueno, va a depender, ¿no? Desde qué punto de vista, ¿no? Quieras, analizarlo, ¿no? Puedes analizarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista de la propuesta de la ingeniería, ¿no? Cuáles van a ser, ¿no? Los métodos y técnicas, ¿no? Para poder, mejorar, ¿no? El uso, ¿no? Pero cualquiera de las líneas que uno vaya a utilizar, ¿no? Dentro de este proceso de la investigación, que puede ser variado, es importante, ¿no? Incluir el tema, ¿no? De la sostenibilidad, ¿no? De este recurso hídrico, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos decir, o de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? En las PPTs iniciales, ¿no? Que la disponibilidad hídrica para nosotros, pues, hay abundante, podemos decir, ¿no? Que somos el octavo país a nivel mundial con disponibilidad hídrica, pero eso en la realidad no se expresa, ¿no? Porque una cosa es hacia el lado del Pacífico, otra cosa es hacia el lado del Atlántico, ¿no? Entonces, donde que si tú haces una comparación versus población, hacia el lado del Atlántico, pues tenemos harta cantidad de recurso hídrico, pero sin embargo hacia el lado del Pacífico tenemos gravísimas dificultades, ¿no? Donde pues si uno solicita, por ejemplo, la AAA o solicita la ANA, ¿no? O a las ALAS, ¿no? Disponibilidad hídrica para hacer una utilización del recurso hídrico, se tiene muchas dificultades, ¿no? Ya que esto no existe, ¿no? Digamos, este recurso hídrico para poder cubrir, ¿no? nuestras necesidades, ¿no? Entonces, de esas realidades es la que nosotros estamos inmersos en estos momentos, ¿no? Entonces, por eso que lo que hay que hacer cuando se hace estas líneas de investigaciones o cuando hacemos nuestra investigación, tenemos que ir viendo, pues, justamente el proceso de la sostenibilidad, ¿no? Y una vez más recalcar, pues, ¿no? Todo esto alineado, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, eso respecto al tema de la pregunta. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero Morán. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cómo afecta el cambio climático en las principales cuencas hidrográficas en nuestro país? ¿Se puede decir que estamos a puertas de una escasez hídrica en el país? Por favor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo afecta el cambio climático en las principales cuencas hidrográficas en nuestro país? ¿Se puede decir que estamos a puertas de una escasez hídrica en el país? Bueno, sí, esta pregunta tiene relación a lo que les había mencionado en la respuesta anterior, ¿no?
Bien, el cambio climático efectivamente es una afectación a nivel mundial. En nuestro país, pues lo que sí se tiene, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Es el tema del cambio de las estaciones y el hecho de no tener, digamos, la misma, digamos, los mismos procesos de precipitación, el proceso de desglaciación, todo esto nos está pues llevando, ¿no? Justamente a un aceleramiento, ¿no? Hemos visto cuántos nevados, ¿no? Que han dejado de desaparecer, ¿no? En nuestro país, ¿no? O que año a año vienen desapareciendo. Entonces, esto sí está afectando. Ahora, como les dije, ¿no? La comparación del cuadrito hacia el Atlántico, la cosa, digamos, no tiene, ¿no? No tienen muchos problemas, ¿no? Pero el problema no es tener el exceso de agua, sino el problema sería más bien cómo nosotros mejorar las condiciones para que todo ese recurso hídrico no, digamos, se vaya sin mayor aprovechamiento, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que se debería ir evaluando, ¿no? Para ese lado, ¿no? Para el lado del Pacífico, sí tenemos un gran problema, del que si estamos hablando un déficit de recurso hídrico, ya les dije, sí hay un déficit, ¿no? O sea, y tú solicitas en la ANA y vas a ver que te encuentras con una serie de problemas, ¿no? Para el tema de, por ejemplo, del uso del agua para riego, ¿no? Para riego de nuevos campos de cultivo, ¿no? O para que te asignen dentro de un bloque de agua, ¿no? Entonces, no es muy fácil ni sencillo, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene hacia este lado, ¿no? Y tenemos estos problemas de sequías, tenemos estos problemas donde que pérdida de cultivos, ¿no? Además, pues esto se adiciona con estos otros problemas, incluso ahora del tema del tipo, ¿no? O de la calidad del producto, ¿no? Que se van teniendo, ¿no? Y estoy hablando, refiriéndome un poco más hacia los pequeños y quizás hasta medianos agricultores, ¿no? Porque si hablamos de la gran agricultura, mal llamada agroindustria, ¿no? Ellos tienen otra realidad, ¿no? Entonces, hay estos proyectos que se han hecho, como es el caso de Chavimochi, ¿no? Estos grandes proyectos de los Olmos, ¿no? Esos proyectos son exclusivos para estas agroindustrias, ¿no? Estos proyectos no atienden la mediana ni la pequeña, ¿no? Eh, agricultura. Entonces también estos aspectos tienen que ir mejorando, cambiando, ¿no? Dentro de este nueva etapa y nuevo proceso que tiene que hablarse, que es lo que mencionan, ¿no? De la nueva, de una segunda reforma agraria, creo, algo así se está trabajando. Entonces, esperemos que esto también ayude a mejorar las condiciones o generar mayores oportunidades, ¿no? Hacia todos los agricultores en general, ¿no? Bien, eso al respecto a la pregunta. Ingeniero Morán, la siguiente consulta es, para realizar un proyecto de reforestación con miras a la siembra del recurso hídrico en la sierra, ¿qué puertas recomienda que deba tocar para que ésta tenga un gran impacto y se realice? Bien, en realidad sí es importante saber, digamos, dónde nos ubicamos territorialmente, ¿no? Y de acuerdo a ello, el Ministerio de Agricultura, a través de sus diferentes entes, los gobiernos regionales, ¿no? Están ayudando justamente ver estos temas, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos, ¿no? Es el hecho por ejemplo, Francodes, ¿no? Está ahí, también está apoyando, ¿cómo se llama? Los gobiernos regionales, ¿no? Y no solo eso, sino también tiene que ver con el tipo de árboles que se van a utilizar para hacer la reforestación. Eh, ya no se utiliza necesariamente el eucalipto, ¿no? Que es un gran consumidor de recurso hídrico, ¿no? Entonces, ahí, dependiendo cuál es el objetivo, ¿no? Se va a ir planteando, ¿no?
el proceso de reforestación, ¿no? O sea, si lo que quieres es sostener, digamos, las tierras, o si lo que quieres es, en todo caso, mejorar las condiciones, ¿no? Mejorar las condiciones del terreno, ¿no? Que se tiene, ¿no? Hoy en la actualidad, en los procesos de reforestación que se están realizando, la mayoría lo está haciendo se está haciendo con pino, ¿no? Entonces, que tiene otro proceso. Pino, pues, en cierta forma ayuda a fortalecer el tema ¿cómo se llama? De las tierras, ¿no? Le da mayor cantidad de abono, ¿no? A diferencia del eucalipto. Entonces, bueno, ahí eso, por eso, como le digo, va a depender, ¿no? Y en cada sector, cada región, se va haciendo este tipo de proceso, ¿no? Ahora, también existe la otra línea, ¿no? Donde que dicen, perfecto, vamos a hacer reforestación, pero con plantas o con árboles nativos, ¿no? También se está haciendo ese proceso, por eso todo ello se tiene que ir estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se quiere, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no? Y a través de estas instituciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Morán. La siguiente pregunta y última es, ¿qué indicadores podrían medir la inseguridad hídrica? ¿Cree usted que las instituciones como ANA y AgroRural cumplen la conservación de las microcuencas? Bien, este tema de los indicadores para mejorar, ¿no? Definitivamente todavía faltan, ¿no? Como les mencioné en la parte final, ¿no? De los beneficios que debería alcanzar, ¿no? Este proceso de la, de la, este, de las microcuencas, ¿no? Se tiene que trabajar de manera integral, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí todavía uno de los primeros indicadores a mejorar es el tema territorial, ¿no? Porque todavía el concepto, muchos dentro de una microcuenca, ¿no? Todavía incluso están interpolados por distintas regiones o distintas provincias, de los cuales genera, ¿no? O hace pues de que no tengan ciertas coincidencias, ¿no? Y ahí pues tenemos un primer problema, ¿no? Luego, otro de los temas que hay que mejorar es el tema de una gestión integral, ¿no? O sea, no se puede hablar solamente de una gestión de cuencas, sino se tiene que hablar de una gestión integral de las cuencas, ¿no? Entonces, eso para dentro del aspecto territorial, ¿no? Y dentro del proceso ya del mejoramiento, se tiene que hacer pues un proceso nosotros siempre hemos planteado, a través de la zonificación económica, ecológica, poder caracterizar adecuadamente, ¿no? El territorio y de acuerdo a ello pues su aprovechamiento, ¿no? Con esto, ¿no? Para el punto de vista de conservación, forestación, para el tema agrícola, ¿no? Y también para lo que vendría a ser el desarrollo, que vendría a ser el desarrollo, pues, de si hubiese minerales, si hubiese, ¿no? Algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, eso sería al respecto, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Morán, y muchas gracias a todos los participantes que se han conectado con nosotros a la clase de hoy. Les recordamos que aún pueden acceder al material de la clase y al certificado. Solo tienen que contactarse con mi compañero para que él les facilite la certificación. Ingeniero Morán, le doy el pase para que pueda proceder a la despedida. Bien, en realidad agradecer por las preguntas, ¿no? Que han podido realizar, y asimismo también, ¿no? Por el hecho, ¿no? De que a través de ustedes se pueda llevar a cabo este curso tan importante, ¿no? Que esto de acá nosotros, con el Grupo Educativo Capital Perú, lo complementamos, ¿no? Con el curso de gestión integral de recursos hídricos, ¿no?
Esperemos pues, que puedan también acceder a los otros cursos que está promoviendo y con ello pues seguir fortaleciendo nuestras capacidades, ¿no? Bien, básicamente ello, ¿no? Me parece muy importante las promociones que están haciendo respecto al tema de las, eh, de las, de las personas que tengan 2 dosis, un descuento. Perfecto, hay que seguir promoviendo la vacunación, ya que se viene pues una ola más, ¿no? Dentro de este proceso y que hoy en día pues los hospitales están volviendo a llenarse, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la consultoria, la consulta de UCI, ¿no? Sin otra cosa más, agradecerlos y despedirnos hasta hacia una nueva oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenas noches.